a un nuevo mayordomo, a Juan Martín de Bilbao, que averigüe lo que debía Alonso de Matos del agua que había aprovechado y que pertenecía a la iglesia. Parece que con una gestión así y una sustitución tan rápida, la gestión que debió llevar Honorato Pelós no debió ser muy clara. Sin embargo, no parece tampoco que fuera por causa grave. Se le nombra otra vez como vecino, que hace testigo de las dos visitas pastorales siguientes, la de los inviernos de 1524 y la de 1527. Añadir, sin embargo, que Honorato Pelós ya para el año 1546 debió haber fallecido, pues entonces su mujer hace toda una serie de reconocimientos de deudas, de operaciones que corresponden más a la dirección de una casa, que puede obrar en este caso un varón de familia, y sobre todo porque eran negocios pendientes donde su mujer pues no había participado para nada. Los hijos, que simplemente los nombro, de Honorato Pelós y Catalina Castellano fueron Lucrecia Pelós, mujer de Amador Espino, descendiente de Gómez de Ocaña, y de ahí pues viene toda una línea bastante extensa con el apellido Espino. El apellido Espino lo veremos un poquito más adelante también, de una forma mucho más amplia. Otro de los hijos fue Manuel Pelós, casado con Manuel Godiño, resaltar que en este caso fue alcalde de la localidad de Agüimes. Otro más, Bartolomé Pelós, que se llama igual que su tío, al que veremos en un momento dado nombrar, hermano de Honorato, hermano también lo citaremos dentro de un momento de Pedro Antón Pelós. Bartolomé Pelós, tío del que estamos nombrando ahora, fue regidor del Cabildo de la isla de Gran Canaria y fue casado con una de las familias que también salieron en el día de ayer, con Bernardina de Peñalosa. Lo veremos también en un momento. Otro hermano más de esta familia es Constantín Pelós, quien fue segundo marido de Blasina Álvarez, aunque por esta línea no hubo descendencia. La segunda de las hijas de Pedro Castellano fue Mayor Castellano. Casó con Pedro Antón Pelós, también fue mercader nisardo. De esta familia, pues destacar fundamentalmente de cómo el 12 de julio de 1533 se traslada hasta la ciudad de Las Palmas para otorgar poder a Roque Díaz de la Rosa, yerno suyo, y así pueda cobrar todo lo que le puedan adeudar y arrendar los bienes que tiene el heredamiento de Temisa. Y en este documento aparece precisamente citado Bartolomé Pelós, el regidor, su tío, hermano de su padre, Pedro Antón Pelós. La descendencia de Pedro Antón Pelós y Mayor Castellano fueron Ginebra Pelós, por una parte, mujer de Roque Díaz, de procedencia de Tenerife, también con una prolífica descendencia en Agüimes. De ahí viene su hijo, que es Francisco Díaz Pelós, escribano de la villa, con una larga, además, un largo periodo de ocupación en las tareas como escribano. Y de ahí, pues prácticamente, tanto en la publicación que antes mencionaba como para este trabajo, es donde procede el gran volumen de documentación privada que iluminan pues, todos estos trabajos. De este matrimonio, como hemos comentado, hubo descendencia. Otros hermanos, los nombres se repiten, fue Constantín Pelós, Lucía Pelós, que casó con Diego Ramírez, hija de Pedro Mayor y de Catalina Ramírez, que fueron vecinos de Telde. Tendrán sucesión en la villa de Agüimes, y que también veremos en un momento dado. Rápidamente, tenemos ahora mismo en pantalla descendencia de Gómez de Ocaña, que ayer lo nombrábamos, natural de Moguer, con la influencia que tiene de cara a la población de Agüimes. Y sobre todo hay una parte donde ya empiezan a verse las relaciones que estas familias establecen con quienes ocupan esos primeros puestos en la sociedad y en lo económico. Gómez de Ocaña, que está en la parte de arriba, judío converso, por eso está en este tono azul, casa con una indígena de la isla de La Palma, una palmesa. Tuvo varios hijos, los que nos interesan ahora son dos. Por una parte, Juana de Valera, que casa con Hernando de Espino, vecinos en Las Palmas, y de ellos es hijo Alonso de Espino, que ese sí es el origen de todos los Espinos de Agüimes. Él es el que va a casar con María de Mirabal, que es la oriunda de Agüimes, y a partir de ahí, y de todos los hijos que a continuación vemos y contemplamos como es el color azul el que predomina, pues ya nos podemos imaginar la cantidad de descendencia que de ahí procede.
y en la parte de la derecha su parentela más ilustre. Por una parte tenemos a María de Figueroa, que casa con Mateo Cairasco, son los padres de Bartolomé Cairasco de Figueroa, y por la otra parte a Catalina de Valera con Pedro Hernández de Peñalosa. De hecho, cuando llega Martín Jiménez como inquisidor, en el año 1525, por lo menos está la nota, que no tiene fecha, dentro de los papeles fechados de 1525, aparece una lista de algún delator de la ciudad de Las Palmas, donde precisamente le nombra a él, y le nombra como descendiente de conversos junto a los Cairascos, aunque lo atribuyen a ellos, debe referirse más bien a sus respectivas mujeres, que efectivamente eran hermanas. Y de la descendencia de Catalina de Valera con Pedro Hernández de Peñalosa, en la parte de abajo encontramos a Bartolomé Pelós. Antes nombramos a sus dos hermanos, que están casados con dos agüimensas, si se pueden decir así, y darnos cuenta cómo el pleno de la familia Pelós, Nisardo, y otra familia más que también son nisardos, como los Cairascos, el 100% de toda la población nisarda que hasta ahora hemos comentado, casan sin ningún tipo de prejuicio con personas, en este caso son varones, con mujeres de ascendencia judía. Muy rapidito porque ya me comentan que el tiempo vaya pasando rápido. Otra breve constancia de una familia muy típica de Agüimes, con una intervención colateral de ese marcador de judío. La descendencia de Martín Bañi de Arístegui, que casa con Constanza Hernández. Arriba tenemos la anécdota, vemos aquí cómo predomina el tono amarillento de vecinos de Agüimes. Martín Bañi de Arístegui es alcalde de la villa de Agüimes, y hemos añadido dos nombres más por la curiosidad de parentesco con dos alcaldes que fueron del lugar y puerto de Santa Cruz de Tenerife, y Bartolomé Hernández Herrero y Ivón Hernández Herrero, padre e hijo al mismo tiempo, padre e hijo, y padre a su vez Bartolomé de Constanza Hernández, Ivón Hernández, hermano de Constanza Hernández, mujer y vecina de Agüimes, mujer del vecino de Agüimes, Martín Bañi de Arístegui. Por la línea de Juan Martín Bilbao, que casa con Francisca de Herbaz, viene también una línea de ascendientes judíos. Otra cosa también que nos llama poderosamente la atención es que precisamente hay un elemento judío, lo veremos en la parte de estantes en Agüimes, y aquí coincide después también en los que posteriormente pasan a vivir a la villa de Agüimes, Luisa Bilbao con Juan Vélez de Valdivieso, ahí vienen muchos de apellido Vélez, o Marina de Soleto con Antón Fullana, tienen descendencia. Antón Fullana viene de Córdoba, su padre es fiscal del Santo Oficio de la Inquisición, y sin embargo casa con una mujer, Marina de Soleto, que además por parte de madre tiene ascendencia judía. Bien, la descendencia de esta parte viene después por la familia León, y después ya entronca con la familia del Castillo. Hasta el día de hoy también hay descendencia por este lugar. De los demás, pues simplemente hacer constancia de esa unión con la vecindad de Agüimes y el resto de la población. La siguiente, que esa me toca muy de cerca, para sorpresa mía, es la familia de Diego de Aguilar. Estos provienen de Sevilla. Viene a colación citarlos por haber hablado antes de Diego Ramírez, en la parentela de Pedro Mayor y Catalina Ramírez de Telde. Diego Ramírez, también de Telde, escribano que fue de la villa de Agüimes. Tiene un hermano, Diego Ramírez, que es Luis Bristol, que casa con María de Solís y que aparece en uno de los puntos de este árbol genealógico. Paso a comentar desde arriba. Diego de Aguilar, quien tuvo que declarar su genealogía ante el inquisidor de Canarias, Martín Jiménez, el 25 de septiembre de 1525, era hijo de converso del judaísmo, hijo de Hernando de Aguilar e Inés Hernández, naturales y vecinos de Sevilla. Nieto paterno de Manuel de Paneque y María Hernández, vecinos de Sevilla y difuntos al momento en que su nieto declara. Están enterrados, dice, en Santa Bárbara. Ya eran cristianos conversos. Nieto materno de Juan Hernández y Catalina González, todos ellos también vecinos de Sevilla, difuntos y enterrados, estos últimos, en San Juan. Diego con su mujer, Mayor de Palma,
Son los primeros de la familia que se establecen en Gran Canaria sobre el año de 1497. Mayor de Palmas fallece sobre 1507 aproximadamente. Su profesión, mercader. Aparece el 9 de marzo de 1528 en un documento de la escribanía de la ciudad de Las Palmas, en el que Salvador Jiménez, vecino de Agüimes, le reconoce como acreedor por una cantidad de 33.000 maravedíes. Fueron sus hijos, Inés de Aguilar, la mayor, nacida sobre 1504, y que había casado con Francisco de Solís, mayordomo, que fue del señor gobernador de la isla, algo después de 1520. Y tuvieron descendencia. Fueron hijos de Francisco Suárez de Solís, que también se le llama, e Inés de Aguilar, Melchor de Solís, escribano de la ciudad de Telde, donde casó con Isabel de Morales, hija de Alonso de Morales e Isabel Martín, y simplemente pues ahí mencionar que por medio de su hija Inés de Solís, que casa con Juan Vázquez Pacheco, que ayer también se mencionaron, se forma toda una línea aristocrática en la isla de Tenerife. La familia Pacheco Solís, que viene muy bien registrada en el nobiliario de Canarias y sobre la cual por tanto no entro. Sin embargo, sí resaltar cómo fue su hermano, el licenciado Alonso de Solís de Aguilar, quien con la creación del mayorazgo en favor precisamente del hijo varón de Juan Vázquez Pacheco e Inés de Solís, fue el que contribuyó a ese primer despegue de la familia y que le permitió a continuación pues prácticamente encumbrarse en lo más alto de la sociedad canaria, pues ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Una segunda hija de Diego de Aguilar es Juana de Aguilar, que casa con Pedro de Castro, portugués, antepasado mío de los Hayas, por mi segundo apellido, viene de ahí, y ahí venimos prácticamente todos los Castros de Gran Canaria. Hija de Pedro de Castro y Juana de Aguilar es Mencía de Castro, que casa con el labrador de Aruca, Francisco Hernández, y de ahí pues varias líneas. Catalina de Castro con Francisco Tubilleja, que son descendientes los Castros de Agüimes, y la parte más que somos del norte, descendemos de Juana de Castro, que casa con Felipe de Rosales, otro también de ascendencia judeo-conversa y también de la zona de Sevilla. Y finalmente, dentro del conjunto de estantes en Agüimes, que se dedican fundamentalmente al comercio, está Juan de Tarifa, que muere quemado en uno de los autos de fe aquí en Gran Canaria. Tiene una estancia muy corta, apenas unos negocios en Agüimes y poco más. Antón Pérez Cabeza, también aparece en las declaraciones de la Inquisición como judío converso. Y después un conjunto un poco más amplio, porque hay varios miembros de la familia que están implicados en Agüimes, pero no como vecinos, sino como estantes. Tienen algún tipo de negocio, pasan por allí y simplemente, pues con esto termino, me gustaría resaltar a algunos de los miembros de esta familia y con esto acabo. Viene a colación esta familia no solamente porque están en Agüimes, sino que además, como antes nombrábamos a Pedro Ortiz como escribano de Gran Canaria, de Las Palmas, él es casado con Beatriz de Alemán. La vemos abajo y además en color rojo porque no se conoce, o por lo menos en la documentación que yo he podido consultar, no he visto descendencia de este matrimonio, ni tampoco de sus respectivos hermanos. El origen de esta familia está en García de Córdoba, natural de Lepe, en Huelva. Antes lo nombrábamos precisamente la población de Lepe en el mapa de Andalucía, a colación de este García de Córdoba. Vivió casado con Isabel Alemán, ambos fueron reconciliados en dicho lugar, eran difuntos en 1521. García de Córdoba fue el primero de la familia en entrar en contacto con las islas. Él fue escribano en la avanzada en la costa africana dirigida por el gobernador Alonso Fajardo, denominada Santa Cruz del Mar Pequeño. Y aquí consta en un requerimiento que encontramos nada menos que en la escribanía de Sevilla, donde se le requiere al propio García de Córdoba para que declare del acta de operarios, tanto marinos como albañiles, que participaron en la puesta a punto de ese lugar estratégico en la costa africana. Hijos de García de Córdoba, pues tenemos a Constanza de Alemán, Blanca de Alemán, Leonor de Alemán, mujer de Juan de Gibra León, a Martín de Alemán, este sí fue vecino de Canarias, los hasta ahora nombrados están siempre en Andalucía. Martín de Alemán hace declaración de su genealogía también ante la Inquisición de Canarias. Beatriz Alemán, Martín Alemán, efectivamente. Martín Alemán, aquí tengo mezclados, Leonor de Alemán con Juan de Gibra León, me he saltado, tiene 3 hijos, que son los que he nombrado ahora. Leonor, que es Martín Alemán, que es el vecino de Canarias, el que está aquí a la derecha, que es el que declara también ante la Inquisición, no tiene sucesión.
García de Gibraleón, que está aquí en negro en el medio, porque se queda en Sevilla, no viene a Canarias, y el otro de ellos, Beatriz de Alemán, con Pedro Ortiz el escribano. Finalmente, otros hermanos que están en la parte superior de Leonor de Alemán, hijos de García de Córdoba, son Juana Fernández, doncella, otro Juan de Alemán, que está entre Canarias y Sevilla, al final termina trasladándose a Sevilla y haciendo las veces en los negocios de la familia, representándola en Sevilla, mientras que el gran valedor de los intereses de la familia aquí en la isla es el último que está ahí arriba a la derecha, Martín Alemán, casado con Beatriz de Toledo. Los padres de Beatriz de Toledo también por eso se les resalta y no quería pasar sin hacer memoria de ellos. Fueron Francisco de Baeza, mercader, e Isabel de Toledo, y ellos sí fueron condenados a morir también quemados. Beatriz además comparece ante el inquisidor Juan Díaz de Lovera el 26 de junio de 1521 para declarar sobre su genealogía. En 1536 Martín Alemán ya es difunto y aparecen ya sus hijos haciendo unas últimas escrituras en Agüimes y a continuación de ahí la familia desaparece. Con todo eso, pues también hace resaltar cómo la normalidad fue el predominio fundamental de Pedro Castellano, el auténtico vecino de Agüimes desde un primer momento, cómo se van diluyendo, se van mezclando en la población. A Pedro Castellano le tocó hacer la testificación en el año 1525 en Las Palmas. En ese momento están siendo prisioneros toda una familia de La Palma, acusados de organizar una sinagoga. Está en la isla en ese momento pues también en los comentarios lo que está sucediendo, algunos de los miembros de esta familia son torturados y finalmente entre los meses de febrero y de marzo desde el año 1526, la declaración de Pedro Castellano, nos acordamos que fue en noviembre, pues en los primeros del año de 1526 se celebran los dos grandes autos de fe en el cual pues, fueron quemados, bien en efigie, bien de forma directa, hasta un total de 8 condenados precisamente por judaísmo. Ninguno de ellos es de Agüimes, y al mismo tiempo llama la atención de cómo de todos los que hemos nombrado vinculados con Agüimes son justamente los que arriesgan más con el comercio, con el negocio de la caña, Martín Alemán, los que después comparecen y se les abre algún tipo de proceso por alguna circunstancia, mientras que los que se mantienen en esa vecindad siempre tienen pues, ese miedo natural en su cuerpo, pero cierta tranquilidad. Y ya para terminar, cuando suban a Temisa, me gustaría que les ocurriera lo mismo que me ha ocurrido a mí. Cuando ya vengo de ese estudio del mundo hebreo, por la Sagrada Escritura, costumbres judías, cómo comprendiéndolas, pues también se comprende mucho de toda esa tradición cristiana que llega hasta nosotros. El gran árbol de Israel es el olivo. El gran propietario de Temisa es Pedro Castellano, judeo converso. Hasta donde precisamente el árbol eterno, que simboliza la eternidad de Israel, nos trae precisamente también hasta hoy, pues esa presencia judía que no desaparece, está presente en todos nosotros, en mí mismo. Ayer decía que una gota basta para infectar la sangre, pues yo de judíos tengo un chorro, con lo cual puedo presumir de la eternidad de Israel porque la llevo conmigo, y le invito también a que lo descubran porque es raro quien escape a esa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael por su magnífica disertación. Pasamos ahora a un turno pequeño, breve. Muchas gracias a don Rafael por su magnífica disertación y pasamos a un breve momento de preguntas. Sí les pedimos, porque vamos con el tiempo muy pegado, que sean breves y concisos. Gracias. ¿Quién quiera preguntar? Bueno, son tres preguntitas nada más. Sí. Primero felicitarte por este trabajo que se ve que desde luego me imagino que te habrá llevado un montón de tiempo. Y decirte, yo tenía idea de que los judíos en Europa
no les dejaban ser agricultores, ¿es verdad eso? Por lo menos en el siglo XVIII, XVII, XIX. Sí, no, por eso se dedicaban casi siempre a mercadería y todo eso, no sé, estaré bien informada. Y de decirte cuánto tiempo te ha llevado este trabajo tan arduo. Y una tercera pregunta, si eran conversos, ¿cómo es que los quemaban entonces? Lo que pasa es que empiezo por la última. No entré en los procesos ni las acusaciones de quienes fueron condenados porque precisamente no estaban vinculados estrictamente con Agüimes, ya iba justo de tiempo. Yo me paso disculpas también por haberme retrasado algo. Y había un proceso y unas condenas, de todas maneras en nuestra mentalidad estremece leerlo. Y peor aún imaginarlo, y peor todavía aún, como se me ocurrió a mí, acercarme a los sitios y hacer el mismo recorrido que vi descrito en los papeles. Cuando llegué a la trasera de Santo Domingo tenía ya los pelos como escarpias del pavor, que casi lo personificaba. Lo segundo, en Europa había incompatibilidades, pero las legislaciones cambiaban de un país a otro. En España las hubo una serie, lo que llamaban los oficios de honor, y también lo que pasa es que concretamente la agricultura no era de los recogidos, la agricultura era uno de los oficios en ese sentido libre. Sí eran cargos que tuviesen a lo mejor alguna relevancia social, de autoridad, de poder, donde los hijos de reconciliados tenían imperio, y de ahí las limpiezas de sangre. Ayer tuvimos una interesantísima disertación sobre esta es la realidad, la prohibición legal y las excepciones, porque después se hacían trampas y donde realmente en teoría y legalmente no se podía, acaban descendientes de judíos desempeñando, es más, entrando en la mismísima Inquisición. Félix Espino Peraza de Ayala, no conté el final, hace el expediente, se descubre que Pedro Castellano, judío de los Haya, está presente en su genealogía, y el final del expediente acaba en Madrid después de muchas apelaciones, en un legajo impresionante, entra, es familiar del Santo Oficio de la Inquisición, descendiente de Pedro Castellano, y como ese muchos más. ¿Alguna pregunta más? Aparte de Agüimes, ¿no hay otro sitio donde hay judíos? En Garda. Bueno, los estudios están pormenorizados por lugares, el nuestro. Mi artículo de hoy, la ponencia de hoy, que la convertiré ahora en artículo, mucho más extendido y con notas a pie de página, más ilustrado, es el único trabajo en ese sentido que se está haciendo. No entré porque ya han alargado demasiado. Quizás tenga que ver mucho con la metodología que se ha venido utilizando hasta ahora en las ciencias de humanidades, y donde yo, del mundo de la antropología o de la filología, que es donde más profesionalmente me he dedicado, me supuso un gran revulsivo todos los métodos hermenéuticos, el giro lingüístico, y donde en el campo de la historia hay algo que es el equivalente, que es lo que llaman la historia de las mentalidades y algunas escuelas afines. Ahí quizás el doctor que nos acompaña, y es verdad, y el doctor también, Rodríguez Calleja, licenciado Rodríguez Calleja y Soria Mesa, nos pueden ilustrar mejor, porque sí que somos historiadores profesionales, yo no. Es una metodología que sí facilitaría esos estudios locales, pero lo que hasta ahora se ha hecho no ayudaba mucho a esos estudios locales. Y era más pues acudir a un dato que se abstraía, se comparaba, en su abstracción se manipulaba al modo del método matemático, se confrontaba con un trasfondo dialéctico, y bueno, pues tiene sus aportaciones, y ha hecho unas aportaciones fabulosas, pero no ayuda a un enfoque como es. Es decir, es lo que tratamos con la población de Agüimes en su primer momento, en el libro publicado, y con la intervención mía en este día de hoy. Continuaremos, e invito incluso a quien quiera añadirse que se apunte, que hay trabajo para los que estamos y más. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, recomendamos nuevamente el libro de don Rafael Rodríguez de Castro y don Luis García Correa, que pueden ampliar pues todo este tipo de conocimiento que nos ha expuesto aquí. Vamos con el tiempo pegado, hay más ponencias, y bueno, le estamos para no quitar más tiempo a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Pasamos a presentar a don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, al que agradecemos doblemente
puesto que tiene una dificultad en el menisco y aún así ha venido y está con nosotros, que va a presentar la ponencia Metodología para la explotación demográfica de los registros parroquiales. Don Jesús es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor de enseñanza primaria. Ha participado en diferentes congresos, ponencias, jornadas y coloquios. Entre sus diferentes publicaciones sobresalen el Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Telde, el Archivo Parroquial de la Villa de Agüime, el San Antón de Agüime, la población de Arucas y Moya en el siglo XVII, Memoria de licenciatura y la población de Telde en el siglo XVI. Obra esta en coautoría con la que consiguió el premio de investigación 650 aniversario de la fundación de la ciudad de Telde. Pasamos con don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. No sé si me oyen. ¿Me oyen el micro? No se oye. No se oye, dale. No, ¿se oye? Buenas tardes. Perdonen este pequeño conflicto de tiempo que en aspecto didáctico se llama silencio o ruido. Siento no poder dirigirme a ustedes de pie, pero el menisco, que es una dolencia de los millonarios, también afecta a los historiadores, a veces por estar sentados. Bien, les voy a presentar este trabajo que nació con la idea de ayudar a aquellos que aparecen por los archivos y de vez en cuando se acercan a nuestra mesa y nos van preguntando. Nosotros les atendemos con mucha amabilidad y con todo el cariño que podemos, pero a veces nos fastidia porque nos quitan mucho tiempo y el tiempo de los archivos es muy escaso. Lo hice sobre todo para aquellos que van a los archivos y no saben con lo que se encuentran, pero sobre todo para orientar a alumnos universitarios que acuden a los archivos a hacer trabajos que les mandan sus profesores y van sin ninguna orientación, ¿no? Quisiera ir viendo lo que, perdone que le dé un poco así la espalda, pero quiero ir viendo lo que ustedes a su vez van viendo también. Lo primero que les hablo ahí es de los registros parroquiales, su importancia e historia, ¿no?
Antes de la existencia de los registros civiles, el registro civil, los registros sacramentales, las anotaciones de los registros de bautismo, de confirmación, de matrimonio y de función, eran los únicos registros de población que existían hasta finales del siglo XIX. En España fue como todo, vamos retrasados, menos en algunas cosas, que ya Quevedo lo adelantó y solemos ir un poco avanzados, menos en eso, en el resto solemos ir un poco atrasaditos. Por tanto, los registros civiles aparecen tardíamente en España. Antes de eso, los registros sacramentales son fundamentales para el estudio de la demografía histórica. En España, en algunas diócesis, antes del Concilio de Trento, ya se llevaban a cabo estos registros. Cuando se celebró el Concilio de Trento, fueron precisamente los clérigos españoles los que propusieron estos registros. Y propusieron estos registros para tener un conocimiento de aquella población que cumplía las normas católicas, como dijo antes Rafael, para saber quiénes estaban dentro del seno de la Iglesia y registrados. Lo impusieron en Trento y en Trento se llevó a cabo y a partir de ese momento comienzan los registros sacramentales. No comenzaron al día siguiente ni al año siguiente. En algunas diócesis, en algunas parroquias, se fueron retrasando. En otras ya se llevaban. Siempre hemos creído que en Canarias ha sido el lugar avanzado, pero no es cierto. Hay diócesis en la península que son anteriores a los registros de Canarias, muchos de ellos avanzados. Lo que sí es cierto es que el cardenal Cisneros fue el verdadero impulsor y el obispo Diego de Muros, don Diego de Muros, que fue un discípulo de suyo, al llegar a Canarias fue el que impuso estos registros, ¿no? Ahí tienen como en España los mismos reyes obligaron a los registros, ¿no? Ahí les pongo en algunas diócesis para que tengan algunos datos, Burgos, en Alcalá de Henares, el Cisneros que he dicho antes, Toledo, Gerona, Sevilla, Valencia, etc., ¿no? En Canarias se adelanta Trento con Diego de Muros y como prueba de su imposición, pues los registros más antiguos de Canarias están precisamente en el Sagrario Catedral, en Telde y en Galdar. En Telde y en Galdar porque son las parroquias más antiguas. También antes se ha hablado de Agüimes. En Agüimes he hecho algunos trabajos y los registros de Agüimes, los primitivos, me consta que se han perdido, se anotaban en papeles sueltos y al final se han perdido y no podemos disponer de ellos ya hasta principios del siglo XVII, pero realmente sí existían, no solo de bautismos, sino también de matrimonios y de defunciones. Los métodos de explotación para llevar a cabo la reconstrucción y el estudio de la población son dos. Estos métodos se llaman el método inglés y el método francés. La definición es clara. El método inglés porque apareció en Inglaterra. Los ingleses empezaron a hacer unos recuentos de población, unos recuentos de cantidades, como ven ahí, unos recuentos globales, una recogida rápida, pero que en definitiva solamente da valores cuantitativos, es decir, tantos nacieron, tantos murieron, tantos se casaron, pero realmente no entra a analizar en profundidad la población. El método francés es el método tradicional. Se considera, por tanto, que los franceses, o que la demografía histórica apareció en Francia, fueron los demógrafos franceses los que abrieron este camino de la investigación. Se realiza a través de recoger todos los datos y reconstruir todas las familias. Por tanto, se basa en la reconstrucción familiar, no solo hacer una genealogía, sino hacer todas las genealogías. Y así, como veremos luego, se sabe realmente cómo era toda la población. Es un método muy lento, requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo y sobre todo tiene que dedicarse a poblaciones concretas. No se puede hacer ni para toda la isla ni para poblaciones muy amplias. Algunos historiadores han intentado llevar a cabo este método por medio de ordenadores, pero no es muy efectivo. Yo he hecho comparativas de este método realizado manualmente con realizaciones con ordenador y la realización manual da hasta un 70-80% de fiabilidad, mientras que las reconstrucciones por ordenador
tan solo se quedan en un 30%. Por tanto, estaríamos eliminando información. Bien es cierto que nadie, o casi nadie, o muy pocos tienen la paciencia para dedicarse al método francés de reconstrucción familiar de forma manual. La recogida de datos ha de hacerse individualizada, es decir, una ficha para cada suceso, una ficha para cada bautismo, una ficha para cada matrimonio y una ficha para cada defunción. De ahí esa gran cantidad de documentación que se va acumulando. Las fichas, hay modelos, pero cada uno tiene que tener su modelo propio, porque un modelo propio no es impuesto, se es más cómodo con algo propio que... se es más propio con algo propio que con algo impuesto. Pero las fichas tienen que tener una característica propia, es decir, tienen que facilitar una rápida recogida de datos, es decir, tú vas ahí al archivo y no te puedes eternizar allí recogiendo los datos, no tienen que facilitar una rápida recogida de datos, porque el tiempo es poco, pero lo más importante es que cuando llegas a tu casa y vas a trabajar con ellas, tienen que facilitarse una rápida lectura. Por tanto, uno tiene que adaptarse las fichas al modelo de la parroquia, al modelo de escritura de los párrocos y sobre todo a su propio modelo mental para luego pasar esos datos a la reconstrucción familiar. Aquí ahora, los registros sacramentales los voy a exponer por orden: el registro de bautismo, el registro de confirmación, matrimonio y defunciones. Ya sé que alguien se muere antes de casarse o antes de confirmarse, pero vamos a seguir este modelo, ¿no? Los registros de defunción sirven para estudiar la natalidad. ¿Qué me estás haciendo, Eugenio? Vale. Los registros de defunción sirven para estudiar la natalidad. Plantean un problema. No todos los nacidos se bautizan, o al revés, no todas las personas que aparecen bautizadas equivalen a niños nacidos. Hay que tener en cuenta que muchos niños que nacen, desde el tiempo que nacen hasta el tiempo que van a bautizar, fallecen. Por tanto, esos niños desaparecen de la estadística, desaparecen de la historia. Y desaparecen de la historia no porque no son apuntados en bautismo, sino porque tampoco son apuntados en defunciones. Por tanto, no lo sabemos. Al equiparar bautismos con nacimientos, estamos eliminando, según ciertas teorías, entre un 7 y un 10% de la población. Por tanto, los nacimientos serían un 10% más que los bautismos registrados, siempre y cuando los bautismos no tengan lagunas ni problemas, ¿no? Hay algunos historiadores que para hacer un estudio rápido cometen un error, y el error que cometen es contar los bautismos por el margen. Le dan a contar 1, 2, 3, 1523, 27, 1524. Ese es un error. Es un error por varios motivos. Primero, porque no todos los niños de 1523 están apuntados en 1523. ¿Acaso hay uno de 1522 o uno de 1524? Porque el cura no bautiza y anota, sino el cura bautiza, lo memoriza o lo pone en un papel y luego, cuando tiene un tiempo libre o cuando recibe un chivatazo que va a venir el obispo a ver los libros, los pasa todos allí y los pasa mal, se equivocan las fechas, por tanto esas fechas no son ajustadas. Y el siguiente error es que no todos los capítulos representan a un solo niño. Generalmente hay veces que representan a 2, que es cuando son gemelos, e incluso a 3. Y cuando son esclavos, incluso a más de un esclavo, a 2 o 3. E incluso para evitar difamación, dentro del capítulo incluyen a un niño ilegítimo que el cura no quiere que nadie se entere de aquello, y en aquel capítulo hay 2, 3, o incluso algunos que van contando y quieren hacerlo bien, algunos nombres compuestos. Juan Valentín, piensan que son 2, pero solamente es 1, por tanto hay que leer el capítulo entero para evitar este error. Bien. Luego nos aparece la fecha de la ceremonia.
en los bautismos lo que aporta son la fecha de ceremonia. Bauticé a un niño el 3 de julio de 1506. Las fechas de la ceremonia son muy importantes para la demografía histórica. ¿Por qué? Porque no todos los niños nacen el mismo día, no todos los niños nacen el mismo mes y no todos los niños nacen el mismo año. Por tanto, habría que ir recogiendo esas fechas para saber cómo evoluciona la natalidad. Es decir, tantos niños nacieron en enero, tantos nacieron en febrero, tantos nacieron en marzo, tantos nacieron en este año. Pero si yo sé cuántos niños nacieron en febrero o en marzo, sé que 3 meses antes esos niños fueron concebidos. Es decir, un niño que nace en enero fue concebido en marzo del año anterior y 9 meses va a dar enero. Por tanto, con eso sabría cómo evoluciona la curva de la natalidad, pero también sé cómo evoluciona la curva de las concepciones. Y con eso, ¿qué averiguo? Averiguo si las personas tienen una planificación familiar y evitan que en determinados momentos, sobre todo en los momentos de máxima capacidad de trabajo, recogida de las papas, recogida de las uvas, recogida del trigo, evitan que las mujeres den a luz. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una mano de obra importante y evitan, o sea, por tanto hay una planificación, me permite, recogiendo las fechas, esa planificación. La edad de los bautizados es importante, aunque aparece, como ven ahí, aparece tardíamente, cuando ponen bauticé a Juan, hijo de Juan Antón y María Petronila, y vino a esta pila de 7 días nacidos. Entonces yo sé exactamente cuándo nació ese niño, y yo sé exactamente el error que me arrastran las fechas de nacimiento. Por tanto, es importante conocer la edad cuando la ponen. No obstante, como todos llevan más o menos esa edad, aunque las sinodales marcaban un tiempo máximo de 8 días a llevar al niño a bautizar, generalmente se van solapando unas edades con otras y al final nos van a dar unas fechas más o menos exactas para conocer la natalidad y las concepciones. Luego vienen ahí los nombres. Los nombres a veces se reflejan en el margen y en el interior. En ocasiones no coincide el nombre del margen con el nombre del interior. Por tanto, habría que tener en consideración estas circunstancias. A veces uno se vuelve loco porque tiene mucha prisa, sobre todo los que hacen genealogía, buscando el nombre por el margen y aquel no aparece porque en el interior tiene otro nombre distinto, o al revés. La relación de nombres y de fechas nos dan idea de la imposición de nombres. Por ejemplo, ahora en diciembre muchas niñas se suelen llamar Lucía por lo de Santa Lucía, y muchos niños en enero empiezan a llamarse Melchor de los Reyes, Gaspar de los Reyes, Silvestre, etc. Hay que mirar a ver esa fecha si está próxima a la festividad de nacimiento del niño. Por ejemplo, en Agüimes hice un trabajo sobre la imposición de nombres en Agüimes, pues muchos niños se llaman Sebastián por el patrón parroquial, pero es que también nacían en torno a la festividad de San Sebastián. Sabiendo el nombre de los padres y el nombre de los hijos, ver qué coincidencia hay entre el nombre del padre y el nombre del hijo, entre el nombre del niño y el nombre de la criatura, entre el nombre del bautizado y de la madre, o incluso feminizados. La madre se llama Francisca y el niño se llama Francisco, por ejemplo. No obstante, más del 60% de los niños llevaban el nombre del santoral, próximo a la festividad a la que nacían. Claro, si tenían un segundo hijo que nacía también cercano al día de San Sebastián, podía darse el caso que le ponían el mismo nombre de Sebastián. Habría que ver si el primer Sebastián falleció o si el padre terco le volvía a poner el nombre de Sebastián. Pero generalmente a ese segundo hijo ya le ponían el nombre del abuelo, el nombre del padre, etc. Los tipos de bautismo. Los tipos de bautismo, no todos los bautismos son normales. El bautismo es normal, que llevamos al niño a la pila, se le echa el agua y adiós padre, ¿no? Los bautismos normalmente, valga la redundancia, eran bautismos normales, llevar al niño ante el cura con los padrinos, echarle el agua y bautizarlo. Pero no.
Había otros bautismos que les vamos a denominar bautismos de urgencia. Los bautismos de urgencia eran los que realizaban las parteras, generalmente las parteras o las comadres. También algún bien amañado que llegaba por allí y le bautizaban en peligro de muerte. Ahora bien, esta circunstancia nos está indicando, a grosso modo, cuáles eran los bautismos con peligrosidad. Es decir, yo tengo un 20% de niños bautizados en peligro de muerte, o por la partera sé que el 25% de los partos tenían complicaciones, o había complicaciones postparto. El obispo Cámara y Murga, viendo que esta era una costumbre muy generalizada, como que algunos padres se curaban en salud y bautizaban al hijo ahí, el primer amañado que parecía, o la partera, impuso la condición de que las parteras fuesen examinadas. Llegaban los padres y decían, este niño lo bautizó la partera, y el cura decía, que venga la partera. Y la partera generalmente no se solía presentar. ¿Por qué? Porque el obispo dijo, y aquellas parteras que no sepan emplear la fórmula del bautismo, les digo que tenía que ser en latín, serán privadas de su oficio. Y la partera decía, por aquí voy yo para que el cura me prive a mí de mi oficio. Entonces el cura, ante esa tesitura, decía, bueno, por si acaso la partera lo hizo mal, lo bautizo sub conditiones, bajo la condición de que esté mal. Y esta circunstancia de bautizar al niño bajo esta condición también se aplicaba a los niños expósitos, los niños abandonados. Cuando abandonaban un niño no sabían si estaba bautizado o sí. A veces llevaban con un papelito y decían, este niño ya tiene el nombre de Juan, o de Antonio, o de quien sea. Entonces el cura, para certificar que aquello estaba bien hecho, le volvía a bautizar sub conditiones. Estas circunstancias de este tipo de bautismo nos indican eso, la peligrosidad que existía, o nos acercan a la peligrosidad que existía en los partos. Bien, luego aquí vemos la identidad de los padres. Los padres a veces aparecen solamente con su nombre, a veces con los apellidos, que ya es mucho más importante, con dos apellidos es más difícil, a veces con un apodo, como ven ahí, y generalmente nos aparecen con ciertas distinciones. Sobre todo la más importante es don Juan, don Antonio, una distinción muy importante. Ahora todo el mundo ya llevamos el don por delante, pero no, aquello lo llevó en muy pocas personas. También aparecen con cargos, los cargos, generalmente los cargos de la administración, los alcaldes, los regidores, y lo que más se suele llevar, sobre todo en las parroquias rurales, son los cargos de milicias, capitán, alférez, teniente, etc. Y entonces vemos en algunos cómo van evolucionando. Su primer hijo es un teniente, el segundo hijo es un alférez y el cuarto hijo es un capitán o un maestro de campo, cómo va evolucionando aquellos cargos, ¿no? Pero también nos dice la vecindad. La vecindad es importante porque sabemos cómo se distribuye la población por la parroquia. Cuando la parroquia es pequeña, solamente ponen vecino de este lugar o vecino de esta villa. Cuando el cura ya no controla a toda su feligresía, ya pone vecino del Ingenio, vecino del Carrizal, vecino de Temisas, vecino del Albercón. Estoy empleando términos de Agüimes para enlazarlo con la ponencia anterior. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo el territorio se va poblando o va teniendo una población más importante, ¿no? En el Ingenio, en el Carrizal, en Temisas, en el Albercón, etc. Luego aparece la identidad de los padrinos. La identidad de los padrinos, igual que la identidad